En un pequeño pueblo donde todos se conocían, había un chico llamado Ayrton. Era chivo, de estatura media, y tenía una característica que lo hacía destacar: sus orejas grandes, como las de un chivo. Por esta razón, desde pequeño, todos en la escuela le habían apodado cruelmente el chivo. Al principio, Ayrton no se inmutaba ante las burlas, pero con el tiempo, las risas se volvieron más intensas, y los empujones más frecuentes. Los compañeros de clase eran despiadados. Le escondían sus cosas, le tiraban del pelo y hacían montajes de fotos donde su cabeza se fusionaba con la de un cabrito. Ayrton lo soportaba todo en silencio. Su única amiga era la oscuridad de su habitación, donde pasaba las noches desahogándose en su cuaderno, llenando las páginas con palabras de odio, desesperación y un plan. Pasaron los años, y aunque Ayrton siguió siendo objeto de burlas, su actitud cambió. Ya no respondía, ni siquiera mostraba enojo o tristeza. Se volvió más silencioso, más reservado. Lo que nadie sabía era que había estado investigando, y había encontrado algo que le daría el poder que necesitaba para vengarse. Una noche, en medio de una tormenta que hacía temblar las ventanas de su casa, Ayrton llevó a cabo un ritual antiguo, uno que había encontrado en un libro polvoriento que había robado de una biblioteca cerrada hacía años. Según las leyendas, ese ritual le otorgaría la habilidad de castigar a quienes le habían hecho daño. Pero había un precio que pagar: tendría que abandonar su humanidad para siempre. Al día siguiente, algo en Ayrton era diferente. Sus orejas, que tanto le habían hecho sufrir, habían crecido aún más, deformando su rostro. Su mirada era vacía, sin alma, y su piel parecía pálida como la cera. El chivo ya no era solo un apodo. Era en lo que se había convertido. Aquella semana, los chicos que lo molestaban comenzaron a desaparecer uno a uno. El primero fue Joaquín, el líder del grupo de los bullies. Una noche no regresó a casa. Lo encontraron 3 días después en el bosque, con el rostro congelado en una mueca de terror. Nadie podía explicar lo que había visto antes de morir. Después desapareció Mori, la chica que se burlaba de él frente a todos, haciendo imitaciones exageradas de cómo movía la cabeza con sus grandes orejas. Su cuerpo fue hallado en la escuela, con marcas de garras profundas, como si algún animal la hubiera atacado, pero lo extraño es que no había ningún rastro de sangre. Estaba completamente vacía, como si algo le hubiera arrancado el alma. Los rumores comenzaron a correr por el pueblo. Decían que el chivo se había convertido en un monstruo, un ser que acechaba en la oscuridad, esperando el momento adecuado para vengarse de aquellos que lo habían atormentado. Nadie sabía cuándo atacaría, pero todos sentían su presencia. Cada sombra, cada ruido en la noche, era un recordatorio de que el chivo estaba allí, observando. Los pocos que quedaban de su clase, aterrados, intentaron huir del pueblo, pero no importaba cuán lejos fueran. Una noche, siempre aparecía una figura en la ventana, con 2 enormes orejas y una sonrisa retorcida, antes de que el silencio eterno los consumiera. Finalmente, solo quedó uno. Ayrton estaba frente a él, su última víctima, aquel que había comenzado todo. Con voz fría, apenas reconocible, le susurró: «Siempre fuiste un cobarde. Y ahora, no hay lugar donde puedas esconderte». El último grito se apagó en la noche. Nadie más volvió a ver a Ayrton, pero algunos dicen que, en noches de tormenta, se pueden escuchar las pisadas de un animal en las calles vacías, y un eco lejano de risas apagadas que nunca más se volverán a escuchar.